Bien, estimados participantes, el tema que voy a tratar es un tema muy importante en la parte electrónica. Sabemos que este programa integral de programación aplicada a la industria comprende la parte de electrónica y la parte de programación para poder dar soluciones a la industria. En muchos casos, cuando uno programa un PLC o cualquier controlador lógico, hay una debilidad en la cual el estudiante o la persona técnica que está en el campo conlleva al momento de conectar a este controlador tipo de sensores o de repente conectar cargas a sus salidas, ¿no? Hay cargas que trabajan con corriente alterna, hay cargas que trabajan con tensiones de corriente continua, ¿no? Inclusive hay trabajadores que no saben la diferencia en tener una salida electrónica a una salida de repente a transistor, pues, ¿no? O de repente una salida simplemente tipo relé. Entonces, va a depender mucho el conocimiento de electrónica para poder dar la mejor solución e instalación y aplicación industrial, pues, ¿no? Aquí, como pueden observar en la pantalla, estoy mostrando semiconductores, electrónica que se ve en, en las primeras sesiones del curso del programa integral, en la cual aquí estoy mostrando una aplicación. Podemos observar que esta electrónica que estoy utilizando en esta simulación está conformado por dispositivos optoelectrónicos, está conformado por triads, ¿no? Semiconductores. También podemos observar transistores, relés, ¿no? O también optotransistores, bueno, que nos van a ayudar mucho para poder hacer ese acople, esa interfaz de una lógica digital para poder manipular cargas con distintos tipos de tensiones, ya sea en AC o en DC, y también de acuerdo a la utilidad, ¿no? Si yo deseo de repente manipular un proceso lento, ¿no? O por ejemplo, mantener la apertura y cierre de un sistema de temperatura, pues tranquilamente puedo hacerlo con un relé, ¿no? Pero en el caso de que yo quiera controlar potencia, por ejemplo, algo sencillo, quiero manipular yo el sistema de iluminación, la potencia, bajar la iluminación al 50%, al 10%, o de repente la caldera, pues no, la temperatura. Entonces, definitivamente yo ya no voy a utilizar una salida tipo relé, voy a tener que usar una salida electrónica donde esté gobernado por semiconductores, ¿no? Podemos observar aquí que cuando yo necesito utilizar, ya sea en mi salida, cargas que trabajan en AC, tengo la opción de yo poder utilizar o la interfaz que tiene, por ejemplo, un controlador, en este caso un PLC, está compuesta por un optoacoplador y un triac. Esta salida es tipo electrónica, en la cual me da dos opciones. Si yo utilizo esta salida electrónica, puedo prender o apagar una carga, como también, si yo le pongo detección por cruce de cero de la red eléctrica, podría controlar potencia también. En el caso de que yo desee trabajar con una carga también de tensión AC, o de repente cambiar con tensión de corriente continua, tranquilamente podría utilizar una interfaz de potencia, en este caso tipo transistor relé, que es la más convencional, la inicial, donde si el dato binario que sale del controlador, del procesador o del microcontrolador bota un estado cero, podemos observar que el transistor en conjunto con el relé, pues se va a desactivar y la carga que está conectada a la red eléctrica de 220 voltios, pues no va a trabajar. Si mando la activación o el procesador manda la activación, podemos observar que el relé va a conmutar y va a cerrar circuito y la carga va a trabajar con la red eléctrica en AC. Tener acá especial consideración que el relé, por el hecho de tener ahí una bobina, genera un campo electromagnético que evita que la tensión de corriente continua por parte del controlador no se mezcle con la parte alterna. Ahora, ¿qué sucede si yo necesito utilizar cargas que trabajan en continua? Pues no hay ningún problema, simplemente este relé
lo sigo utilizando, pongo mi carga que trabaja con tensión de corriente continua junto con la fuente de alimentación en DC. Ahora, acá tener especial cuidado, ya que este relé, por ser mecánico, ¿no? Electromecánico, no lo podemos hacer trabajar a alta frecuencia, ¿no? Son frecuencias lentas, ¿no? Donde las conmutaciones sean tan lentas que puede estar conmutando cada media hora, cada hora, ¿no? Donde se necesiten más conmutaciones, entonces ya vamos pensando por otro tipo de interfaz de potencia, como por ejemplo la interfaz de potencia que lleva un TRIAC, un semiconductor, donde al ingresarle una pequeña corriente de inyección por la puerta o el gate, pues se va a cerrar. Esto se comporta como un interruptor electrónico en la cual va a dar paso al flujo de la corriente eléctrica hacia la carga. Acá la ventaja que tiene es por el solo hecho de que es un semiconductor, va a poder aperturar y cerrar a altas velocidades sin ningún inconveniente. No se va a desgastar, ¿no? De acuerdo al código de este TRIAC, va a poder aguantar la corriente necesaria para la carga, ¿no? Y no necesita ningún tipo de mantenimiento, ¿no? Ni deterioro mecánico, ya que es electrónico, ¿no? Aquí vemos que el octotriac, en este caso, está cumpliendo una función muy importante para aislar ambos tipos de corriente. Acá vemos que la entrada binaria del controlador en sí, cuando está apagado, hay un cero lógico, vemos que el octotriac bloquea gracias a la luz, porque no trabaja con luz, bloquea, se abre y corta la activación del triac principal y la carga ya no funciona. Mira, la especial ventaja de esto es que este octotriac va a separar, va a aislar de una forma óptima a ambas circuiterías para que no se mezclen. Esa es la importancia de que utilicemos octotrías, pues, ¿no? Y estos circuitos que estoy mostrando de octotría con tría son muy utilizados en las interfaces de salida de un controlador lógico, como por ejemplo un PLC. También podemos encontrar salidas tipo a transistor, pues, ¿no? Acá observamos en este esquema que esta parte de aquí, donde tenemos un octotransistor con un transistor en conjunto, es una salida de un controlador lógico. Acá se utiliza generalmente cuando yo necesito, por ejemplo, realizar modulación por ancho de pulso, ¿no? Tengo una carga en DC, quiero controlar la potencia, pues necesito saber, ¿no? Que el transistor me ayudaría mucho para poder modular el ancho de pulso y poder controlar la potencia. Profesor, ¿qué cosa es modulación por ancho de pulso? ¿A qué se refiere con tensión de corriente alterna? ¿Qué diferencia hay con la tensión de corriente continua? Profesor, ¿a qué se refiere con carga? ¿Cómo puedo saber de cuánto amperaje es el semiconductor que voy a utilizar, o en este caso el TRIAC, para que aguante? ¿Qué consideraciones debería tener para poder en mi diseño, en mi implementación, en mi instalación de un controlador, qué tipo de tarjetería electrónica de apoyo podría colocar para que pueda suministrar la energía adecuada, la corriente adecuada hacia la carga, ¿no? Sin que se averíen las salidas. Todo esto nosotros lo tocamos en el primer curso de electrónica industrial. En este caso, se ve el tema de electrónica analógica, se ve ahí el tema de electrónica digital para poder comprender todos estos conceptos y realizar un adecuado diseño y también mantenimiento de los equipos industriales que trabajan con esta modalidad, la parte electrónica, y después pasamos a otro ítem ya de lo que es la programación en sí de estos controladores. Aquí podemos ver, vamos a ver, voy a sacar un controlador, en este caso un microautómata. Vamos a ver aquí. A ver, en el curso se va a ver también programación. Vamos a empezar con analizar de forma adecuada la programación, estructurarla de forma lógica. Vamos a empezar con tarjetas electrónicas digitales en programación para luego pasar ya a controladores industriales. Por ejemplo, aquí estamos viendo el famoso logo, ¿no? Internamente
con los conceptos, con los conocimientos que ya adquirimos en los cursos introductorios de este programa integral de electrónica, ¿no? Podemos ya saber con el solo hecho de ver aquí, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, 230, ¿no? Acá me dice, mira, ve, acá tenemos input, entradas que pueden aguantar de 115 a 240 voltios, ya sea en AC/DC. Podemos darnos la idea y saber cómo internamente tienen los acoples, pues, ¿no? ¿Qué tipo de octoacopladores tiene para que pueda hacer ese enganche con los sensores? Aquí podemos diferenciar que las salidas tiene esta simbología. Entonces, aquí se puede deducir que la salida es a relé, ¿no? Y si es a relé, puedo yo conectar cargas que trabajan con tensión de corriente alterna, como también cargas que trabajan con tensión de corriente continua. También podemos ya saber identificar que acá me dice que la salida es de tipo relé me aguanta cada uno 10 amperios. Y esto lo voy dejando como pregunta para que vayan viendo, ¿no? ¿Qué solución se le podría dar? Y muchos de los estudiantes a la cual capacito siempre me dicen, profesor, yo estoy haciendo una instalación, pero la carga que voy a colocar ahí no solicita 10 amperios, sino 15, 20, 25, 30 amperios. Si puedo conectar ahí una salida tipo relé, pues la respuesta sería definitivamente no, porque si tú lo conectas, va a arrancar, va a trabajar esa carga, pero en instantes se va a quemar la salida a relé que tiene este microautómata, porque solamente me aguanta 10 amperios. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar esta salida para energizar la bobina de un contactor. Y el contactor sí está diseñado para que pueda aguantar más corriente, pues, ¿no? Y son temas clásicos y que siempre vemos aquí, que siempre asesoramos a nuestros estudiantes para que puedan dar la mejor solución en su trabajo, pues, ¿no? En industria. Bien, eso es lo que yo quería explicarles con este tema y se logra entender cuando estás llevando a profundidad el curso inicial de este programa integral. Nosotros lo que hacemos es capacitamos en esta parte electrónica para poder comprender ya en el siguiente curso cómo instalar un sensor, qué tipo de sensor, cómo son las entradas de los controladores y qué tipo de interfaz voy a poner en la salida cuando la carga demanda más corriente para que no cometan errores al momento de que estén haciendo sus instalaciones industriales. ¿Okay? Bueno, eso era lo que quería explicar en el tema de hoy. Espero de que te haya servido de mucho y si hubiera alguna consulta, pues puedes hacerlo para poder responder.